Estados Unidos decide apoyar la candidatura presidencial de Eduardo Frei Montalva, quien era de la DC. Decidieron hacer esto ya que lo veían como el mal menor, puesto que si seguían apoyando a la derecha podía ser que ganara la izquierda, y preferían que ganara un candidato de centro ahora que ganara un candidato de izquierda en su zona de influencia. Finalmente se realizan las elecciones presidenciales y con mayoría absoluta en 1964 llega a la presidencia Eduardo Frei Montalva, quien durante su mandato lleva el programa de la Revolución en Libertad. Aquí planteaba las reformas estructurales en el plano del cobre, agrario, educacional y social. Estas reformas tenían el respaldo económico de la Alianza para el Progreso. Durante su gobierno, además se pavimenta la carretera panamericana, se inaugura la primera etapa del aeropuerto de Pudahuel, se crea Televisión Nacional de Chile y la Oficina de Planificación, la ODEPLAN. Finaliza su gobierno en 1970. Cuando Frei finaliza su periodo, en las elecciones presidenciales de ese año finalmente gana Salvador Allende, quien como dijimos lo vamos a tocar en el próximo video. Pero es interesante ver y recalcar aquí que pasamos de un lado para otro en el espectro político, que queremos decir que en este periodo partimos con un presidente de la derecha, ya que como vimos teníamos antiguamente una coalición de centro-izquierda con los radicales, pasando un giro hacia la derecha. Luego, de nuevo hacia el centro, con Eduardo Frei, y finalmente hacia la izquierda, con Allende. Con estos giros políticos también podemos ver la política de los 3/3, que como dijimos en el video pasado, en esta época se ve muy intensificado, se ve evidentemente, y además también ayuda a la polarización de nuestro país. Vamos a ver con mayor profundidad estas reformas aplicadas en estas 4 áreas. En la reforma agraria podemos ver que hasta la década de 1960 se mantenía una antigua estructura agraria, con predominio del latifundio. En 1962, el arzobispo de Santiago decide repartir sus tierras entre los campesinos, comenzando por los silos de Pirque. Aquí podemos ver que se reparten tierras que no estaban siendo trabajadas, por lo que se pone ahora a disposición de campesinos para que lo hagan. Jorge Alessandri, ese mismo año, logra aprobar la primera ley de reforma agraria. Aquí se permite expropiar tierras pagando un 20% en efectivo. Además, se crea la Corporación de Reforma Agraria, la CORA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la INDAP. Con esta reforma se repartieron cerca de 835.118 hectáreas, beneficiando a cerca de 1.559 familias. Con esto se da inicio al proceso de la reforma agraria. Esta primera fase recibiría el nombre de la reforma de los maceteros. Para Alessandri, la posibilidad de influir en el proceso de la modernización de la agricultura tenía un norte claro: no alterar la estructura latifundista de la propiedad. O sea, esto quería decir que no buscaba modificar la estructura de relaciones verticales que se daban en el campo. Por lo tanto, estas seguirían siendo paternalistas y autoritarias. Por lo tanto, su plan se enfocaba mucho más en modernizar las tierras y trabajarlas de mejor manera. Con las medidas tomadas en su gobierno, recibió varias críticas desde la oposición, además de una presión desde el campesinado para acelerar el proceso de la reforma agraria. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1967, se aprueba una ley que permite que la CORA expropie todas las propiedades que superan las 80 hectáreas básicas de riego. Este llevaba el lema de la tierra para el que la trabaja. Expropió más de 3 millones de hectáreas, favoreciendo a cerca de 29.139 familias. Se crearon asentamientos o comunidades de campesinos agrícolas, en donde se daban asesorías técnicas y se asignaban tierras a los campesinos que cumplieran con las condiciones de la capacitación. Establece también que en 3 años se podrán expropiar todos los terrenos mal trabajados. Con este avance de la reforma agraria, también aparece la crítica desde la derecha y desde los terratenientes. Por otra parte, también la presión que ejercen los campesinos se ve aumentada en esta época, ya que exigen acelerar la reforma agraria. Ese mismo año se aprueba la Ley de Sindicalización Campesina. Durante el gobierno de Salvador Allende, se utilizan mecanismos legales aumentando la expropiación de tierras, que fue acompañada de la toma de terreno de parte de campesinos para acelerar esta. Todo este gobierno buscó profundizar la reforma agraria, estableciendo 40 hectáreas de riego básico. Se expropió alrededor de 5.570.000 hectáreas, aunque solo 4.000 familias alcanzaron a ser beneficiadas. Se entregaron tierras en forma de cooperativas, que recibe el nombre de Centros de Reforma Agrario, la CERA,
y se intentó establecer granjas colectivas. Como dijimos, en esta época ocurre una reforma a la gran minería del cobre. En el año 1966, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se aprueba la Ley de Chilenización del Cobre. Esta buscaba adquirir el control de una porción mayoritaria de las acciones de las grandes productoras del cobre. Recordemos que en este momento esas productoras de cobre correspondían a productoras de origen estadounidense que estaban en nuestro país explotando este mineral. Por lo tanto, las ganancias de esta explotación se iban para ellos y el Estado recibía dinero a través de los impuestos que le cobraban a estas productoras. Con esta ley se crea la Corporación del Cobre, Codelco, y se aprueba que el Estado adquiera un porcentaje de determinadas mineras, como dijimos, siendo estas la Sociedad Minera de la Exótica con un 25%, el Teniente con un 51% y de la minera Andina con un 30%. Con la nacionalización pactada, el Estado adquiere el 51% de las minas de Chuquicamata y El Salvador. Todo esto genera un aumento de ingresos para el Estado. Cuando Salvador Allende llega al poder, impulsa el proceso de nacionalización del cobre. En 1971, y de forma unánime, el Congreso aprueba la nacionalización del cobre, donde el Estado puede expropiar los yacimientos pagando una compensación, volviéndose dueño de la gran minería del cobre. Ahora el Estado adquiere mayor autonomía en esta área, además de aumentar y contar con mayor capital estatal. Chile, nacionalización del cobre. El 21 de diciembre de 1970, el presidente Salvador Allende propuso una enmienda constitucional que estableciera el control estatal de los recursos mineros, principalmente el cobre. Con esta medida, Allende buscaba que Chile alcanzara la independencia económica del país a través de su principal recurso, el cobre, que el líder socialista llamaba el sueldo de Chile. En julio de 1971 se aprobó la nacionalización del cobre, que representaba 75% del total de las divisas chilenas. Se trataba de recuperar los recursos que habían sido saqueados por las transnacionales extranjeras, principalmente estadounidenses. A partir de la nacionalización de la industria minera, se registró un aumento sostenido de la producción de cobre, que subió de 650.000 toneladas en 1970 a 735.000 toneladas en 1973. En las reformas sociales se busca la promoción popular. Este parte con el gobierno de Eduardo Frei Montalva y lo continúa Salvador Allende. Cuando hablamos de promoción popular, nos referimos a un proceso de fomentar e incentivar a la institucionalización de diversas organizaciones populares en todos los niveles de la sociedad, tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, centro de madres, centro de formación de líderes, etc. En las reformas educacionales podemos hablar de que se reformó la educación escolar, creándose la enseñanza media. En la educación superior se crea la prueba de aptitud académica, la PAA, y la reforma universitaria. Durante el gobierno de la Unidad Popular nace la Escuela Nacional Unificada, la ENU. Esta planteaba una reforma profunda al sistema de enseñanza chileno, con el objetivo de estructurar la educación de acuerdo a criterios igualitarios y equitativos. En esta época se ve un movimiento activo y gran participación política del área de movimientos de estudiantes universitarios y de trabajadores.